aquí hay un problema similar a este. Dice, un buque deberá recorrer cada uno de los tramos que se indican a diferentes rumbos. Al comprobar que se habían recorrido las primeras 12,6 millas... ¿Podría grabar la clase? Ay, sí, cómo no, gracias. Gracias por recordarme. Ya, gracias. Gracias a usted. Iniciar la grabación, creo que es por acá, sí. Ya, listo. Entonces, al comprobar que se habían recorrido las primeras 12,6 millas según la carta. ¿Qué quiere decir según la carta? En este caso le están diciendo que esas 12,6 millas son de distancia verdadera. La lectura de corredera fue 84,1. Calcular qué lectura tendrá la corredera al completar cada tramo si el salto indicaba 71,1. Voy a hacer otra cosa más, voy a botar la cámara porque si no se me va a caer toda esta cuestión y va a ser otro caos. Entonces, este dato que está aquí, las 12,6 millas verdaderas y la distancia de corredera, ¿cuánto será la distancia de corredera? Es esto menos esto. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 84,1 menos 70? ¿Por qué? Porque si usted le dicen, oiga, vaya a Santiago, conforme, entonces usted mira el marcador del auto. Entre paréntesis, el marcador del auto, igual que la corredera, tiene cualquier cantidad de cifras, 10.853, de 1.784,1. Entonces usted anota solamente las últimas dos, porque el resto me interesa. Entonces, partió de Valparaíso con los dos últimos dígitos de cuenta kilómetros en 84,1. Al pasar por Casablanca o por Curaumilla, por Curauma, había un letrero que decía 12,6 kilómetros desde la Plaza de Viña, conforme. Y usted mira su cuestión y está marcando al revés. O sea, cuando pasó por la Plaza de Viña estaba marcando 71,1. Y cuando iba por Curauma, 84,1. Entonces, ahí al pasar por Curauma había un letrero que decía, oiga, desde la Plaza de Viña hasta aquí hay 12,6 kilómetros. Entonces, ¿cuánto será la distancia que aumentó su marcador? Por supuesto que va a ser 84,1 menos 71,1. ¿Lo entiende eso o no? No. Sí, profesor. Ah, qué bueno, por lo menos hay uno que entiende. Ya, conforme. Y como la firma eran 12,6, entonces, ¿qué es lo que es el coeficiente? Es un número pelado, sin nombre ni apellido, es un coeficiente. Los coeficientes no le cambian el nombre a nadie. Un número que multiplicado por la distancia de la corredera se le transforma en distancia verdadera, conforme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el coeficiente de distancia verdadera partido por distancia de la corredera. Aquí tiene la distancia verdadera y esta diferencia es lo que aumentó la corredera, o sea, la distancia que la corredera aumentó desde que salió hasta que pasó por las 12,6 millas. Bueno, hace esa división y le queda un coeficiente conforme. Entonces ahora simplemente, ¿no es cierto?, el error de la corredera, que era otra pregunta. En 13 millas, ¿por qué 13? Porque 13 es lo que aumentó la corredera. El error es de la corredera. ¿De dónde salieron esos 13? 84,1 menos 71,1. Le da 13. 13 millas le dijo la corredera que había recorrido. Y eso era erróneo. Había recorrido 12,6 solamente. Entonces, lo que marque, es decir, la distancia que marque la corredera, hay que multiplicarla por un 0, para que se achique y se transforme en distancia verdadera. Ese 0, por el cual hay que multiplicarla es lo que se llama el coeficiente de la corredera. Conforme. Entonces, en 13 millas, que marca la corredera, se equivoca 0,4 millas, porque 13 menos 0,4 le da 12,6. Entonces, por cada 13 millas que aumenta la corredera, marca 0,4 millas de más. En una milla se equivoca la 13ª parte. ¿De qué? De menos 0,4. Y en 100 se equivoca 100 veces más. O sea, 3,08. Y eso es el error, lo que se equivoca por cada 100 millas. Por supuesto que también puede aplicar la fórmula a lo carpintero, ¿no es cierto? Porque en la educación online usted puede llevar toda clase de apuntes
ya más facilidades, torpedo, todas esas cosas que en clases presenciales, bueno, son causales de expulsión y un 1, aquí están gratis. Entonces podría llevar la fórmula que dice que eh, el, el coeficiente es igual a 1 más error partido por 100. Entonces al coeficiente le resta 1 y al resultado lo multiplica por 100. Entonces al coeficiente le resta 1. Prenda su calculadora. 0,969 menos 1 x por 100 y le queda menos 3,1. ¿Qué le parece? O sea, ahí ya tiene dos maneras de hacer las cosas. Pero así todo hubo algunos que ni chun ni mu, cero de cero. Bueno, aquí vamos a seguirla. Ya, salimos de aquí. Vamos a otra. Antes de entrar en materia, no sé, voy a hacer un repaso de esto del apartamiento y la estima gráfica. Entonces, esto en la práctica sirve para dibujar reticulados y llevar una estima en forma gráfica. En fin, ¿por qué le digo que es importante dibujar reticulados? Es decir, ¿para qué sirve esto? Muy importante, pues, señor, para partir conversando. Usted cuando hace una observación astronómica tiene que dibujar un reticulado, tiene que dibujar, hacer un gráfico para poder llegar al resultado. Y así se lo exigen en el cuaderno de cálculos que tiene que presentar en el Centro de Instrucción Marítima y que lo van a seguir exigiendo en los próximos 50 años. Entonces, no crea que de aquí a 2 o 3 años más lo van a suprimir el cuaderno de cálculo. No, señor. Entonces, esto es de vital y capital importancia para el futuro. Bueno, y además para entender lo que está haciendo. Pero para eso hay que tener claro la relación, esto está en los apuntes, no sé, esto no lo voy a repetir, pero el ecuador es un círculo máximo equidistante de los polos, por eso que es máximo. ¿Por qué? Porque está dividiendo la Tierra en dos partes iguales. Si no la divide en dos partes iguales, entonces no es un círculo máximo, es un círculo menor, conforme. Pero el ecuador es un círculo máximo. Como círculo máximo, cada minuto de arco de Ecuador es una milla, porque cuando definimos la milla, hasta la majadería dijimos que es la distancia que hay en la superficie de la Tierra entre dos verticales que convergen hacia el centro de la Tierra, formando un ángulo de 1 minuto sexagesimal. Entonces, cada minuto de círculo máximo es una milla. Cada minuto de círculo máximo es una milla. Por eso que la distancia entre dos paralelos separados 1 minuto es una milla. Por eso que la distancia entre dos meridianos separados 1 milla es 1 minuto. Conforme. Pero el apartamiento es la distancia que hay entre dos meridianos, no en el ecuador, sino que en otro paralelo de latitud. Y la distancia que hay en la superficie de la Tierra, medida a lo largo de un paralelo de latitud entre dos meridianos, es igual a la distancia que hay en el ecuador entre esos mismos meridianos multiplicado por el coseno de la latitud. Los cosenos son 0, entonces por eso que esto se le achica si esto lo multiplica por un 0, esa es la relación que hay. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es la misma relación que hay en un triángulo rectángulo entre el cateto adyacente a un ángulo igual a la latitud, un triángulo rectángulo que tiene un ángulo igual a la latitud entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es igual. Y eso es lo que se aprovecha para los gráficos. En las cartas Mercator se construyen de manera que los rumbos fijos aparecen como líneas rectas, tal como sucede en la Tierra. Mientras no se cambia el rumbo, el ángulo entre el meridiano y la ruta siempre se mantiene inalterable. Para que se cumpla con esta última condición, es esencial que el ecuador aparezca como línea recta. Profesor, ¿puede ir un poco más lento? Conforme. Los meridianos aparezcan como líneas rectas, paralelas entre sí, perpendiculares al ecuador e igualmente espaciados. Conforme. Es que esto es demasiado elemental. Por eso que yo iba al trote, ni siquiera iba corriendo.
Los rumbos fijos aparecen como líneas rectas. Por eso que usted, ¿no es cierto?, cuando va de un punto a otro, los une con una línea recta y traza una línea con lápiz de grafito 2B y mide con qué ángulo esa línea corta los meridianos. Y ese ángulo es el rumbo. Mientras no se cambia el rumbo, el ángulo entre el meridiano y la derrota se mantiene alterado. Esa raya que dibujó con grafito lápiz 2B es la derrota, y los meridianos figuran como líneas rectas perpendiculares a los paralelos. Los meridianos aparecen como líneas rectas, conforme eso lo vamos a explicar en detalle enseguida. Los paralelos aparecen como líneas rectas paralelas al ecuador, pero desigualmente espaciados. En resumen, todo lo que sale aquí, ¿no es cierto?, es exactamente lo contrario de lo que sucede en la Tierra. ¿Por qué? Porque en la carta los meridianos aparecen como líneas rectas y paralelos entre sí. En la Tierra los meridianos van convergiendo hacia los polos. Entonces, al revés. En cambio, los paralelos en la Tierra están igualmente espaciados, porque la distancia entre dos paralelos siempre es una milla. Dos paralelos separados 1 minuto, por supuesto. Es una milla. Pero en la carta, la distancia entre paralelos va cambiando a medida que usted se aleja del ecuador. ¿Por qué lo hicieron así? Para que se mantenga la semejanza y en un punto cualquiera de la carta, la distancia entre dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud sea igual a la distancia que hay entre esos mismos meridianos en el ecuador, pero multiplicado por el coseno de la latitud. Los paralelos aparecen como líneas rectas paralelas al ecuador, pero desigualmente espaciados. En áreas de cualquier dimensión, las direcciones sobre la carta son iguales o semejantes a las direcciones sobre la superficie de la Tierra. Pero en áreas de dimensiones limitadas, las formas sobre una carta Mercator son semejantes a las formas sobre la superficie de la Tierra que se representan. Bueno, eso es característica de la semejanza, que las direcciones son las mismas en la Tierra que en la carta. Los detalles matemáticos sobre la distancia entre meridianos lo vamos a ver en navegación 2. Por el momento solo trabajaremos con reticulados que representen áreas de dimensiones limitadas. Por ejemplo, si usted dibuja una plaza de Punta Arenas, ¿por qué de Punta Arenas? Porque está bien al sur. Entonces, en la carta Mercator, esa plaza no le aparece cuadrada. Le aparece como rectángulo. ¿Por qué? Porque imagínese una plaza que, digamos, es cuadrada, pero no un cuadrado cualquiera, sino que un cuadrado en que la parte norte de la plaza es paralela a un paralelo. Los bordes de la plaza pasan meridianos y por el sur de la plaza pasa otro paralelo. Entonces, si esa plaza está en el ecuador, por supuesto que en la carta le aparece cuadrada, pero si está en Punta Arenas, le va a aparecer como un rectángulo. Bueno, sin embargo, para efectos prácticos, ¿no es cierto?, como el árbol está, es decir, la diferencia es tan pequeña, casi imperceptible. Cuando usted trabaja en área de dimensiones limitadas, considera que la Tierra es una plana, es plana. Entonces puede dibujar una plaza cuadrada como un cuadrado afirmativo. Puede dibujarla, y de hecho la dibuja como cuadrado. A ver, para insistir más todavía. Esto es lo que pasa en la Tierra. Seguro. ¿Usted podría explicar los ejercicios que aparecieron en la prueba como para ver bien en qué fue lo que no se entendió? O sea, que yo, la verdad, en la prueba está muy complicada, no entendí nada. Conforme, lo vamos a hacer, pero, usted tiene unos apuntes en que el primer ejercicio de los apuntes está resuelto. Es que yo creo que no soy la única, mis compañeros igual deben hacer las mismas.
Profesor, en el ejercicio 1 que había que calcular la dirección, uno como lo hacía usted en el estima, daba el resultado bueno, pero el mismo proceso en otro ejercicio daba otro totalmente diferente y era seguir los mismos pasos. Y a mí me pasó como 50 veces de haberlo hecho. Y el único que me salía bueno era el primero, por más que seguía el procedimiento que usted explicaba en la estima. Y creo que a muchos de mis compañeros les ha pasado lo mismo. No te creo, dijo el chino. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Que empecemos a repasar. No, pues si tengo que pasar materia, sino como le digo, llevamos un 10% de la materia del sílabo y el 50% de las clases. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya un tercio del tiempo, no es menos cierto que tenemos 2 feriados de días lunes, después vamos a tener que hacer 8 solemnes más, 8 clases perdidas son 3, después los comentarios de las solemnes son 2 más, Lo que son pasa 5. es que los alumnos no estamos aprendiendo. Ese es el tema, no estamos aprendiendo. ¿Cómo va a seguir pasando materia si no estamos aprendiendo? Es que no quieren aprender, esa es la única explicación. ¿Por qué? Porque como le digo, nunca en la historia de la galaxia, ¿no es cierto? No en la historia de la humanidad, no, en la historia de la galaxia se dieron tantas facilidades. Se les explica un problema claramente, se les explican los conceptos, ¿no es cierto? Se les entrega una guía de problemas, de los cuales el primero está resuelto. Quedan las clases grabadas donde las explicaciones están, y nadie tiene dudas porque están todos en otras, o están tomando desayuno a esta hora, o no se la conectan, no sé. Pero yo pregunto, ¿alguien tiene dudas? No hay duda. Y después, ¿no es cierto?, nadie contesta nada y vamos, siguen las excusas que nadie entiende, que mis compañeros para arriba, mis compañeros para abajo, tratando de... No, pues si lo que pasa es que, como le decía al principio, esta cuestión ya no se pueden dar más facilidades porque si no, no puedo pasar materia. Y materia tengo que pasarla, ¿por qué quiere que le diga? Pero voy a repetir, ¿no es cierto? Voy a repetir una vez que... Ahora no estoy pasando materia, esta presentación ya la habíamos visto. No estoy pasando materia, estoy haciendo repaso. Y si no quieren aprender, o usted cree que esta cuestión de la universidad es llenar formulario y aprenderse un procedimiento para hacer un problema y chao, no. Un oficial tiene que saber qué es lo que está haciendo y puede hacerlo de varias maneras. No es cuestión de que se aprendió una manera de memoria, meter los dedos en la calculadora, ¿no es cierto? Y después pasa por arriba los signos y la cuestión y se sigue equivocando y echándole la culpa al empedrado. No, si ese es el error. ¿Y usted cree que la vida es fácil? No, pues tiene que aprender, entender, repasar, practicar, caerse y volverse a levantar. Ese es el problema. Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿No tendrá la corrección de cada... Pero si la corrección, las respuestas correctas están en la misma solemne, ¿o no se le aparecen? No, a mí no caché cómo buscarla, entonces para... Bueno, ¿qué quiere que le diga? No voy a estar haciendo clase de Blackboard. Pero yo le puse que mostrara las respuestas correctas. Pregúntele a otros compañeros, tal como aprende a usar el WhatsApp, no sé, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Oye, y todavía no sé usar la calculadora, que es mucho más fácil. Ser el puro resultado. Sí, pues, ¿qué más quiere? ¿Y el procedimiento? No, pues, ¿qué procedimiento? Oiga, no ve cómo no entienden o no quieren entender. En navegación el procedimiento no sirve. ¿Por qué? Porque hay varias maneras de hacer las cosas. Yo le expliqué 1, 2 o 3, conforme. Pero usted es el que tiene que decidir y hacer los ejercicios. Entonces no voy a estar haciéndole todo el ejercicio completo. No, el resultado. Y en navegación, ¿sabe o no sabe? Si esto no es como el inglés, es que yo tenía el procedimiento bueno, así que el 50%. No, señor. En navegación o sabe o no sabe. Si no sabe, lo van a desembarcar. ¿Qué quiere que le diga? Ojalá que sepa. Entonces, por el momento, solo trabajaremos con reticulados que representan áreas de dimensiones limitadas. Concéntrese, por favor, en lo que estamos viendo, porque esto es importantísimo. Y repáselo, no una, sino que 50 veces si es necesario. Esto es lo que pasa en la Tierra. Mire, ese triangulito lo saben usar, ¿o no? Por ejemplo, el apartamiento es el producto de la diferencia de longitud por el coseno de latitud. La diferencia de longitud es el cociente entre el apartamiento y el coseno de latitud. Y el coseno de la latitud es el cociente entre el apartamiento y la diferencia de longitud. Así se usan esos triangulitos. Conforme. Entonces, bueno, es como despejar una ecuación A igual B más C.
pero estamos en una universidad, porque no estamos en un parvulario, para que no sepa despejar una ecuación A igual B por C. Entonces, esos que están con rojo son apartamientos. Entonces, entre dos meridianos, el apartamiento va disminuyendo a medida que aumenta la latitud, a medida que se aleja del ecuador. Pero en todo momento, ¿no es cierto? Si usted deja, como estamos en la Tierra, la distancia entre paralelos es constante. Entonces, la distancia entre paralelos es constante. Entonces, aquí la constante es lo que está de negro. Ahí está, la distancia entre paralelos, entre meridianos. Esa es constante. Pero a medida que aumenta este angulito de aquí, llamado latitud, y mantiene el ángulo recto de este triangulito, entonces esto se le va achicando hasta que llega a cero. El apartamiento, cateto adyacente igual hipotenusa por coseno. A medida que aumenta la latitud, el coseno se achica. Entonces, llega un momento en que esto lo está multiplicando por cero y llega aquí. Efectivamente, en el polo la distancia entre meridianos es cero. En el ecuador es la misma, porque el coseno de cero es 1. Conforme. Supongo que ese silencio significará que sí, porque están conformes. Se fijan, entonces, a medida que va aumentando la latitud, ese ángulo que está ahí, este cateto se va achicando hasta que llega a ser cero en el polo. Pero esto es lo que pasa en la carta. En la carta los meridianos se dibujan como líneas rectas, paralelos entre sí e igualmente espaciados. La distancia entre meridianos es constante en la carta. Entonces, la única solución para que se mantenga la relación entre apartamiento igual diferencia de longitud por coseno es ir aumentando la distancia entre paralelos en la carta. Por ejemplo, en esta latitud, ¿no es cierto? Ahora lo constante es la distancia entre meridianos. La distancia entre meridianos en cualquier latitud es constante en la carta. Aquí puede estar Punta Arenas y aquí está el Ecuador, las Galápagos. Por aquí está Valparaíso. Pero el mismo meridiano va desde el Ecuador hasta donde se puede dibujar la carta, hasta el polo no, porque ahí ya queda el infinito. Esta proyección nos sirve para los polos. Entonces aquí la constante es la distancia entre meridianos, no la distancia entre paralelos como en la Tierra. Aquí lo constante es la distancia entre meridianos, por eso que está de negro aquí. Ahora estoy manteniendo constante el cateto adyacente, no la hipotenusa. Pero a medida que aumenta la latitud, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la distancia entre paralelos. Sigue aumentando la latitud, conforme. Y sigue aumentando la distancia. Por supuesto que en el polo esto va a ser infinito. ¿Por qué? Porque esto, la distancia entre paralelos, el apartamiento, la diferencia de longitud multiplicada por el coseno de cero, al dividir por cero, tiende al infinito. Entonces, por eso que esto tiende a infinito en el polo. Conforme. Esto es lo que debió haber aprendido en trigonometría, pero seguramente se coló. Bueno, no todos, por supuesto, si no estoy echando la culpa a todos, no generalizo. Pero me refiero a un 50% por lo muy menos. Entonces, todo lo que está de rojo es lo que debió haber aprendido en trigonometría. Cateto adyacente, hipotenusa por coseno. Ese largo se llama hipotenusa y este cortito aquí se llama cateto. Todo triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa, conforme. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en navegación? Que la hipotenusa representa la distancia entre dos meridianos en el ecuador. Representa la distancia entre dos meridianos en el ecuador. Y es una milla por cada 1 minuto de diferencia de longitud. En el ecuador, porque el círculo máximo, ya lo he dicho 50.000 veces, cada minuto de diferencia de longitud es una milla, conforme. Ese ángulo que está ahí representa la latitud, no es alfa, sino que es latitud ahora en navegación.
Y el cateto de aquí representa la distancia entre esos mismos meridianos en una latitud L, en esa que está ahí, y que se llama apartamiento. O cateto adyacente igual hipotenusa por coseno. Este es el apartamiento igual hipotenusa. Hipotenusa, distancia entre meridiano del ecuador, por el coseno de la latitud. Conforme. Si usted tiene un meridiano que pasa por aquí y otro meridiano que pasa por acá, así para arriba o para abajo, o Y para arriba y para abajo, entonces la distancia entre dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud se llama apartamiento. Pero si usted dibuja un ángulo igual a la latitud, la hipotenusa pasa a ser la distancia que hay entre esos mismos meridianos en el ecuador. Después vimos este gráfico, que es lo mismo, la reiteración. Entonces dice, las coordenadas geográficas del faro Punta Ángeles son 3301 sur y 7189 west. Ese es un faro. Y las coordenadas de otro faro, que es Curaumilla, son 3306 sur, 7145 west. Bien, entonces la línea horizontal representa el paralelo de 3300. Esta línea horizontal representa el paralelo 33 grados sur. Para arriba son más chicos y para abajo son más grandes. ¿Por qué? Porque como es sur, el ecuador queda para allá. Si fuera norte, para allá irían aumentando y para acá irían disminuyendo. Pero como es sur, para allá van disminuyendo y para acá van aumentando. Y aquí dibujé el paralelo 33 sur, que lo pude haber puesto en cualquier parte conforme. La línea con origen en 33 sur y 7185 y esta raya vertical representa el meridiano 7135. ¿Por qué? Para que sean múltiplos de 5. 35 es múltiplo de 5 y 3300 es múltiplo de 5, 0. Conforme. Entonces, escala. Elegí una escala de que 1 centímetro igual 1 milla. Por lo tanto, ¿no es cierto? En esta escala, la distancia entre dos paralelos separados 1 minuto es 1 milla, tanto para arriba o para abajo. Si fuera una marca carta Mercator, para allá estarían ligeramente apretados y para acá ligeramente expandiéndose, conforme. En la práctica no se nota la diferencia si el área es pequeña, porque el coseno varía muy lentamente. Pero si una carta que va del Ecuador hasta el Cabo de Hornos, ahí sí que se nota. Bien, entonces cada una de esas. Bien, a partir de aquí dibujé una línea inclinada. ¿Inclinada cuánto? Este valor que está aquí, 33 grados. O sea, este ángulo vale 33 grados. Representa la distancia entre meridiano y el ecuador. Esto entonces está representando la distancia entre meridiano y el ecuador. Y esto está representando la distancia entre meridiano aquí. Por ejemplo, aquí está el faro Punta Ángeles, cuya latitud es 3301. Entonces quiere decir que está en este paralelo. Y como la longitud es 71,39, entonces está a 4 minutos de diferencia de longitud más al oeste. Por supuesto que aquí en el Ecuador es donde se mide la diferencia de longitud. 1, 2, 3, 4. Entonces por aquí pasa el meridiano del faro Punta Ángeles. En el Ecuador hay 4 millas de distancia. En el Ecuador hay 4 millas de distancia entre el 71,33, perdón, 71,39, bien digo, 71,89 y el 71,85. Conforme. Entonces, en esta área, 1, 2, 3, 4 millas equivalen a esta distancia entre meridianos. ¿Cómo dibujo el meridiano de Curaumilla? ¿Cuál es la longitud de Curaumilla? 71,45. Entonces quiere decir que está 10 minutos de diferencia de longitud más al oeste, de diferencia de longitud, no de apartamiento, de longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por aquí dibujo el meridiano de Curaumilla, 61,45. Si usted mira grosso modo esta distancia del 35 al 39, aquí no hay 4 centímetros. ¿Por qué? Porque los meridianos se van achicando. Si estuviéramos más al sur, este meridiano pasaría más acá.
y este pasaría más acá. Y si estuviéramos más al norte, pasaría más acá. Y si estuviéramos en el Ecuador, ahí sí que esto valdría 0 y estarían las 4 millas para acá. ¿Entiende hasta ahí o no? Sí, profesor. Qué bueno. Qué bueno. Bien. En el gráfico se ha seleccionado una escala de 1 centímetro igual a 1 milla, por lo tanto la latitud 3301 queda 1 centímetro más abajo del origen. ¿Por qué? Porque los paralelos están separados 1 minuto. La latitud 3306 queda 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí pasa el paralelo de Curaumilla, 3306. Y en materia de meridianos, el meridiano 7189 se dibuja 4 minutos de diferencia de longitud. 1, 2, 3, 4. Conforme. Y el meridiano 7145 se dibuja 10 minutos de diferencia de longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces por aquí pasa el meridiano de Curaumilla. Conforme. Y ahí quedó dibujado el reticulado. Ahora, ¿cuál es la posición de un buque que a las 8 se encuentra 2 millas al norte del faro Curaumilla? 2 millas al norte. ¿Estará por aquí? No. ¿Estará aquí? No, pues ese era Puntangel. Curaumilla está aquí. ¿Dónde mido las 2 millas? ¿Las saco de aquí o no? ¿O las saco de acá? Lo lógico es sacarla de aquí, 2 millas al norte. Entonces, está en el mismo meridiano. En el mismo meridiano, pero 2 millas al norte. 1, 2. Ahí está el buque. A las 8. Conforme. ¿Cuáles serán las posiciones estimadas de ese buque a las 8:15 y 8:30, respectivamente, si navega al rumbo 0:40 y 12 nudos? Entonces, tira una línea al 0:40. ¿Por qué el 0:40? Porque entre el meridiano de Curaumilla y la dirección en que tiró la derrota, esa línea con lápiz de grafito 2B, hay 40 grados. Ese ángulo de ahí vale 40 grados. Entre paréntesis, hay algunos que tienen serias dudas con las direcciones, porque le ponían del sureste cuando la cuestión era para el noroeste. Nada que ir. Pero en fin, no vamos a repetir de nuevo con la A, que el norte queda para el norte y que el sur queda para el sur. No. Ya lo dijimos claramente cuáles son los puntos cardinales, y están los apuntes ahí, en fin. Entonces, si navega 12 nudos, en 15 minutos es un cuarto de hora. O sea, 3 millas por cada 15 minutos. Entonces, 3 centímetros cada 15 minutos. De aquí a aquí hay 3 centímetros y de aquí a aquí hay 3 centímetros más. Son 6 centímetros en media hora, conforme. Porque navega 12 nudos. Entonces, a las 8:30 debería estar ahí, ¿sí o no? La posición se dibuja con un círculo y las posiciones estimadas se dibujan con semicírculo. Conforme. Y se anota la hora, si no son puras leceras, no. Y ahí las 8:15, la latitud es 3301.7 y la longitud la lee aquí. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,1 podría ser, conforme. Sí, 42,1, ya. Y la posición de las 8:30 va a ser 32 grados de latitud sur con 59 minutos. ¿Qué le parece? La leyó aquí. Y la longitud la lee aquí. Entonces van a ser 36, 37, 38, 39, 39,5. No, 39,3, un poquito menos de 5. Conforme. ¿Cuál es la posición del buque anterior? A las 8:30. A las 8:30. El buque debía estar aquí, pero apareció allá. Se situó y apareció allá. También este semestre deberíamos pasar las posiciones, pero bueno, ¿cómo situarse? Apareció allá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué apareció allá si debió haber aparecido aquí? La razón es muy simple, se le corrió el agua. ¿Cómo que el agua se corre? Por supuesto que se corre, claro. ¿Cuánto se le corrió en media hora? Todo eso. Entonces, si en media hora se le corrió eso, ¿cuánto se come en una hora? ¿Cuánto se corre en una hora? Se corre el doble, conforme.
Entonces, mide esa distancia, ¿no es cierto? Bueno, la latitud apareció en 32,56,5 y longitud la mide para acá y le da 71, 36, 37, 38, 39. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la dirección de intensidad de la corriente? Entonces, la dirección de intensidad de la corriente es esa fuerza misteriosa que en vez de hacerlo aparecer aquí, lo hizo aparecer allá. Entonces, la magnitud de ese vector rojo multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque representa media hora. Entonces, multiplicado por 2 va a ser la intensidad de la corriente. Y el ángulo que forma con respecto al meridiano va a ser la dirección de la corriente. La corriente es corriente al, viento del, corriente al. La corriente lo arrastró al 0,15 y 2 millas en 30 minutos. Por lo tanto, la corriente es al 0,15 de 4 nudos. ¿Cuál es el rumbo efectivo y la deriva del buque anterior? El rumbo efectivo, él estaba apuntando para allá, pero no venía avanzando para allá, venía avanzando por aquí. Y apareció ahí. Entonces, ese que está ahí, esa dirección, ese es el rumbo efectivo, porque efectivamente él va por ahí. En inglés es course made good. Course made good. El rumbo efectivo es 030, es el ángulo con que esa dirección corta a los meridianos. Y la deriva es el valor de ese angulito que está ahí. Son 10 grados a babor, porque él estaba apuntando para allá, pero avanzando en otra dirección más a babor. Bien, hasta ahí vamos a llegar con este tema. Y vamos a ver ahora rápidamente este problema. Un buque zarpadea en latitud tanto y tanto, luego navega a las siguientes distancias los rumbos que se indican. Calcular las coordenadas de llegada, así como la distancia y dirección para ir directamente al lugar de salida y llegada. Entonces, aquí lo que tiene que hacer en primer lugar es sumar los productos de la distancia por el coseno de los rumbos. Y eso le va a dar la distancia entre el paralelo de salida y el paralelo de llegada. Entonces, almacenar la latitud y la longitud de salida con sus signos correspondientes en las memorias A y B de la calculadora. Calcular la distancia entre el paralelo de salida y el de llegada igual a la diferencia de latitud en minutos de arco, sumando los productos de cada distancia multiplicada por el coseno de los rumbos correspondientes. Y eso le tiene que dar 126 millas al sur. ¿Lo quiere hacer? Dígame. Entonces, todos los valores que están entre el 0,65 y el 104 no los tomo en cuenta, solamente tomo el primero y el último nomás. A ver, calcular la distancia entre el paralelo de salida y el de llegada, que entre paréntesis es igual a la diferencia de latitud en minutos de arco, coma. ¿Cómo lo hace? Primero el qué, ahora el cómo. Sumando los productos de cada. La C con la A, K, y la B con la A, da. Cada. O sea, cada. Distancia multiplicada por el coseno del rumbo correspondiente. ¿Cuál es su duda? Ninguna. Qué bueno. ¿Quiere hacerlo? Porque a lo mejor está metiendo mal los dedos en la calculadora. Entonces, si usted... Bueno, es que depende. Aquí ya hay 3 maneras de hacerlo, que le expliqué. Una es poniéndole 101 cos 65 más 188 cos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es ponerle 101 cos 65 chip STOM. Después 188 cos 168M, 85 cos 161M, etcétera, 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 hasta que se le acaba y después le hace un alfa M y ahí va a tener los 126. Y la otra es ponerle 101 cos 65 igual, más 188 cos 168 igual, más. Y así sucesivamente. Entonces, no le puedo estar exigiendo que lo haga de una u otra manera, porque son 3 maneras de hacerlo fácilmente con una calculadora de menos de 15 lucas. (101 cos 65 x más
188, 101 cos 65 x más 188 cos 168 x más 85 cos 161 x más 178 cos 37 x más 48 cos 130 x más y 65 cos 104 x y le quedan 126 millas. Pura facilidad. ¿Qué más quieren? ¿Conforme hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Tercero, calcular la latitud de llegada. ¿Cómo? Eso es el qué. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Calcular la latitud de llegada. ¿Cómo? Sumando la distancia entre el paradero de salida, o sea, lo que tiene en pantalla, dividido en 60, porque usted no puede echar la realidad de grados con minutos, ¿no es cierto? Porque el minuto, si bien es cierto que es una fracción de grado, entonces es como decir, bueno, 5 más 0,3, aquí, entonces 0,3 lo tiene que dividir en 60 para que se transforme en grado y ahí lo suma. Con la latitud de salida almacenada en la memoria A. Entonces le pone a lo que tiene en pantalla dividido 60 más alfa A x y le va a quedar 49 grados 22 minutos sur. ¿Conforme? ¿Lo están haciendo o no? Profe, una Vale, duda. Sí. Sí. Al principio, ¿cómo uno sabe que le da 126 millas al sur por este mismo resultado o en base a qué? O sea, no me refiero al cálculo que hizo, sino el apellido que le dio el sur. Ay, ay. Es que, mire. No mire. Yo le voy a mostrar algo aquí. Le voy a mostrar algo bien interesante. Esto que le voy a mostrar ahora, ¿no es cierto? Lo hemos estado viendo, pero n más una vez, los puntos cardinales. Un buque, el buque. Si el buque, ¿no es cierto?, tiene un rumbo entre 0 y 90, entre 0 y 90, el coseno es positivo. Entonces, la diferencia de latitud va a ser para el norte. Ese es el cambio en latitud, va a cambiar esa latitud. Si navega esta distancia, este rumbo, eso es lo que le va a cambiar la latitud para el norte. ¿Sí o no? Esa crucecita que está ahí significa más. Y más es que es mayor de 0. Conforme. Pero ¿qué pasa ahora si el buque va con un rumbo entre el 0,90 y el 180? Entonces, si usted multiplica este ángulo llamado rumbo por esta distancia, entonces el coseno le va a salir negativo. Esa rayita horizontal que está ahí significa signo menos, le va a salir negativo. Entonces después seguimos explicando lo que pasaba en cada cuadrante y llegamos a la conclusión de que si le sale positivo es porque está al norte del punto de salida y si le sale negativo es porque está al sur del punto de salida. ¿Cómo quiere que le explique? Ya todavía estamos en la A de la A y todavía no las cacha. ¿Por qué? Porque no quiere estudiar, no quiere entender. ¿Y qué pasa con los senos? ¿Y qué pasa con los senos? ¿No es cierto? Si navega para allá, entre el 0 y el 90 le sale positivo, signo más, una crucecita. Si navega entre el sur y el oeste, entre el este y el sur, también le va a salir, ahí tiene el ángulo R, y esto le va a salir positivo, esa crucecita significa positivo. Pero si navega hacia el poniente, hacia el oeste, el producto de este ángulo, producto del seno de este ángulo por esa distancia, le va a salir negativo. Y si el buque lleva ese rumbo, el producto de esta distancia por el seno de este rumbo le va a salir también negativo.
y negativo. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa que si la suma de los productos de la distancia por el seno de los rumbos le sale positivo, quiere decir que llegó más al este. Esa E significa este, de punto cardinal, por donde sale el sol, por donde salen los astros. Eso significa este. Y si le sale negativo, quiere decir que llegó más al oeste, al poniente, al west, de donde salió. ¿Qué quiere que le diga? Estamos hablando del apartamiento, que es el producto de una distancia por el seno del rumbo. ¿Conforme? Sí, profe, gracias. No es, eso pasa por no repasar las cosas de la clase, preguntas que por supuesto que... ¿Usted cree que el camino es fácil? No, señor, el camino de la navegación es un camino tortuoso y difícil. Claro que no tan difícil, no vamos a decir que el bruto más difícil, porque si no, ninguno estaríamos aquí. ¿No? Después calcular la latitud de llegada, sumando lo que tiene en la pantalla de la calculadora, dividido en 60 el cómo, más la memoria A, porque la memoria A había puesto la latitud, conforme. Si le sale positivo, estará al sur o al norte. Será el hemisferio sur o el hemisferio norte. Norte. Bien. Norte. ¿Le sale negativo? Bueno, yo espero que no me pregunte nunca más. Y después aprovecha de calcular la latitud media. ¿Cómo? Sumando la latitud de llegada, que la tiene en la pantalla, con la memoria A. X le pone igual y después lo divide en 2. Pero el resultado lo almacena en la memoria Charlie y le queda ahí. Entonces hizo 3 cosas con los paralelos. Primero, averiguar si llegó más al norte o al sur. ¿Cómo sabe si llegó? Porque si el resultado le sale positivo, quiere decir que llegó tantas millas más al norte. Si le sale negativo, llegó tantas millas más al sur. Conforme. Después calcula la latitud de llegada. ¿Cómo? Sumando lo que tiene en pantalla dividido en 60 más la memoria A. Después calcula la latitud media. ¿Cómo? Sumando lo que tiene en pantalla, que es la latitud de llegada, con la latitud de salida, que la tiene la memoria A. O sea, más alfa A, X o igual, y el resultado dividido en 2. Y lo guarda en la memoria Charlie. Bien. Después calcula la distancia medida en el paralelo de latitud media, entre el meridiano de salida y el de llegada, que se llama apartamiento, sumando. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar los productos de todas y cada una de las distancias. Producto, va a sumar los productos. Producto significa multiplicación entre la distancia por el coseno del rumbo, por el seno del rumbo, distancia por el seno, distancia por el seno, distancia por el seno, listo, X. Y le va a decir que llegó 549,3 millas al este. ¿Y cómo sabe si es al este o al oeste? A ver, el que preguntó delante. ¿Cómo va a saber si llegó más al este o más al oeste? Por el signo. Pero muy bien, conforme. Ya, me salvó la mañana con esa respuesta. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo lo transforma en diferencia de longitud? ¿Lo tiene que agrandar o achicar? Se puede preguntar usted. No es que tenga que preguntarse, pero si le cuesta, pregúntese. ¿Qué será más grande, la diferencia de longitud o el apartamiento? ¿Ah? ¿Qué es más grande, la diferencia de longitud o el apartamiento? El apartamento, profe, según lo que mostró el apartamento. ¿Están de acuerdo el resto o no? Ya, pues, ¿qué opinan? ¿O se fueron todos? ¿Estoy hablando solo yo aquí o no? ¿Hay alguien más en la sala? ¿Nadie me escucha? No, ahí sí que estamos mal. Ahí sí que estamos muy mal. Mire, toda la mañana le estuve explicando, toda la mañana, explicando, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en la Tierra. ¿Qué es lo que pasa en la Tierra?
¿Dónde es más grande? ¿Quién es más grande? ¿El apartamiento, ese que está rojo, o la diferencia de longitud, que es la que está en el ecuador? ¿Quién es más grande? La diferencia de longitud. Conforme. ¿Usted me dijo delante o no? No, ¿Quién me dijo que el apartamento era más grande que la diferencia de longitud? Para ver si entiende o no. Po. Ah, bueno. Qué bueno. Siga creyendo que es más grande, no, entonces. Efectivamente, ¿no es cierto? La diferencia de longitud es mayor. ¿Y cómo agranda el apartamento? Para que se transforme en diferencia de longitud. ¿Lo multiplica o lo divide? Se divide. Se divide, conforme. Muy bien. Sumando la diferencia de longitud en grados. Bueno, entonces le queda la diferencia de longitud en minutos en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Qué? Calcular la longitud de llegada. ¿Cómo? Sumando los valores que tiene la pantalla dividido en 60 más lo que tiene la memoria B. Conforme. Y eso le da 141,14. ¿Y cómo sabe que es west y no este? ¿Cómo sabe que es west y no este? Por el signo. Conforme. Después, calcular la distancia entre el lugar de salida y el de llegada. Para eso, ¿no es cierto?, tiene que recurrir a Pitágoras. Y Pitágoras dice que sumando la distancia del paralelo de salida y el de llegada, cateto adyacente, llamado diferencia de latitud, y el cateto opuesto, que es el apartamiento al cuadrado, y sacando la raíz cuadrada del resultado, conforme. Y la dirección. Para la dirección basta dividir el cateto opuesto, partir por el cateto adyacente sin signo, y le va a salir el valor del ángulo. Y a ese ángulo usted lo bautiza con un nombre y un apellido. Entonces el nombre se lo da la diferencia de latitud y el apellido se lo da la diferencia de longitud, conforme. Entonces ahí le quedan algunos de los 4 cuadrantes y lo transforma en sexagesimal. Sexagesimal es de 0 a 360. ¿Profe? Dígame. Que yo no entiendo ese paso de transformar en hasta el paso 9 entiendo, pero después ahí me quedo plop. El paso 10 le estoy diciendo yo. Mire, eso que tiene ahí es el horizonte sexagesimal. Usted pone un transportador de 360 grados, ¿no es cierto? Y le queda así. El 090 le queda directamente al este. El 180 le queda directamente al sur. Y el 270 le queda directamente hacia el oeste o poniente o oeste, conforme. Sí. Entonces, si el ángulo le sale del norte al este, quiere decir que está entre medio de estos dos. Si le sale del este al sur, o del sur al este, quiere decir que está entre medio de estos dos. Si le sale del sur al oeste, quiere decir que está entre estos dos. Y si le sale del norte al oeste, quiere decir que está entre estos dos. Ahora bien, si le salió para allá, porque acuérdense que siempre le va a salir del norte o del sur, porque el nombre se lo da la diferencia de latitud, del norte o del sur, al este o al oeste, del norte al este, del norte al oeste, del sur al este, del sur al oeste, conforme. Esas son las 4 posibilidades. Si le queda para allá, entonces le queda igual. Por ejemplo, le dicen norte 45 al este. Quiere decir que 45 para allá, pero si le dicen del sur 45 al este, entonces quiere decir que lo que le están dando es esto, y lo que usted necesita es este 8. Entonces 180 menos 45, 135. Si le dicen del sur 45 al oeste, entonces quiere decir que de aquí para allá hay 45, pero los sexagesimales desde aquí hasta acá. Entonces 45 le suma 180 y le quedan 235. Y si le dicen del norte 45 al oeste, quiere decir que queda para allá.
Entonces usted dice, pero lo que yo ando buscando es 360 menos ANSE. Entonces 360 menos 45 exe y le quedan 315. ¿Entendió ahora o no? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Conforme. Después vimos las estimas 2. Calcular la posición estimada después de navegar diferentes intervalos al mismo rumbo. Este problema es igual que el anterior, pero más fácil porque aquí no cambia el rumbo. Después, calcular la posición de un buque que se encuentra en una dirección y distancia que se indica de un objeto cuyas coordenadas son 48,57 sur, 101,31 oeste. Entonces, este problema usted tiene que saber hacerlo gráficamente y analíticamente. Entonces, hace una cruz. La línea horizontal representa el paralelo del objeto conocido, 48,57, y la raya vertical, ¿no es cierto?, que coincide con el norte, representa el meridiano, este meridiano. Ahí está el objeto, que ahí le dibujé un faro, porque el faro se simboliza con una estrellita. Le faltó una flama así, pero en fin. Y ahí le dicen que el buque está al 0,15 y 9 millas del objeto. Entonces, estará para acá, estará para acá, estará para allá, estará para acá. Entonces mide 15 grados de aquí para allá y quiere decir que para allá está el objeto. Ese es el 0,15. Hay 15 grados entre el 0 y el 15. Ese es 15. Y 9 millas, póngale 9 centímetros. Entonces mide 9 centímetros y llegó ahí. Ahí está el buque. Entonces tiene que descubrir cuáles son esas coordenadas. Para eso tiene que trasladar estas coordenadas que están aquí para allá. ¿Cómo lo hace? Entonces ahí tiene el meridiano y el paralelo. Si usted mide la distancia entre paralelos, le va a dar la diferencia de latitud. En este caso le dio 8,7 millas más al norte, 8,7 centímetros más al norte. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta es la latitud. Si este es sur, va a ser 8,7 minutos de diferencia de latitud más chica. Entonces 57 menos 8,7 y le quedan 48,3. Porque esto más esto le da eso. ¿Sí o no? Así de simple. ¿Conforme? ¿Alguna duda hasta ahí? Oiga, por favor, ¿hay alguien que esté poniendo atención o no? ¿Alguien me escucha? Sí, profesor. Bueno, con uno que sea, con que se salve basta. Bien, entonces ahora, si lo quiere hacer analíticamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer navegar estas coordenadas 9 millas al 0,15 y descubrir cuáles son las coordenadas del punto de llegada. Entonces almacena estas coordenadas en la memoria A, seguir el mismo procedimiento anterior. Almacena esto en la A y esto en la B. Entonces le pone 9 cos 15. Después dividido 60 más alfa A. Y le va a salir este número que está aquí. ¿Conforme? O sea, lo mismo que hizo delante. Después calcula la distancia entre el paralelo del objeto y el del buque igual a la diferencia de latitud en minutos de arco. ¿Cómo? Multiplicando la distancia por el coseno de la dirección, 8,7 millas al norte, que es lo mismo que teníamos acá. Después calcula la latitud del buque, sumando la distancia entre el paralelo del objeto y la del buque, dividida en 60, más la latitud del objeto, que la tenía almacenada en la memoria A, y le quedan el mismo que está acá. Esta explicación, ¿no es cierto?, está calcada en los apuntes que tienen ustedes, ¿no? Calcular la latitud media. ¿Cómo? Sumando lo que tiene en pantalla con la memoria A y dividiéndolo por 2, conforme. Si la distancia es chica, dice aquí, ¿no es cierto?, es muy pequeña, ese paso estaría de más, porque le da lo mismo. Después, ¿cómo calcula la longitud de este objeto? Entonces usted dice, levanto una línea auxiliar de aquí de 47 grados, 48 grados prácticamente, 47, 48,9 grados.
Eso es lo que vale ese ángulo. Conforme. Ahí tiene 48,9. Enseguida, ¿no es cierto? Enseguida, eso que está ahí es el apartamiento, distancia entre los dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de altitud, que es igual a lo que está acá, porque esto es muy chico, conforme, es lo mismo. Pero lo dibujé allá para no saturar este borde de aquí. ¿Por qué? Porque ahora el apartamiento le da 2,3. Si 2,3 usted lo agranda, ¿cómo lo agranda? Dividiéndolo por el coseno de la latitud media, conforme. Pero como está gráfico, ¿qué es lo que hace usted? Lo mide aquí, desde ahí hasta acá. Esta que está aquí es la distancia que hay entre este meridiano y este otro meridiano en el ecuador. Esto que está aquí es la distancia entre estos meridianos aquí. Pero la hipotenusa es la distancia que hay entre esos mismos meridianos en el ecuador. Entonces mide la cantidad y le da 3,5 centímetros. Quiere decir que el buque está 3,5 minutos de diferencia de longitud al oriente, al este del faro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como está más cerca de Greenwich, esta longitud de aquí es 3,5 minutos más chica que esta. Entonces 101,31 menos 3,5 y le da 101,27,5. Conforme. Sí. Y bueno, pero lo mismo lo puede hacer analíticamente. Entonces, calcula el apartamiento. ¿Cómo? Multiplicando la distancia, las 9 millas, por el seno de 15. Y le da 2,3, que es lo mismo que está aquí. Distancia entre meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud. Calcula la distancia entre el meridiano del objeto y el meridiano del buque en el ecuador, igual a la diferencia de longitud en minutos de arco. ¿Cómo? Dividiendo la distancia anterior, llamada apartamiento, en el coseno de la latitud media, y eso le da 3,5, que es lo mismo que tiene acá. Y que no podría ser de otra manera, porque todo esto es trigonometría básica y pura. ¿Y cómo calcula la longitud de llegada? Sumando lo que tiene en pantalla dividido en 60, más el valor almacenado en la memoria Bravo, que en el fondo es lo mismo que estábamos haciendo en el ejercicio 1, y ya vamos en el 3. Conforme. Ya. Ahora, calcular la posición de un buque que obtiene marcación y distancia de un objeto, cuyas coordenadas se conocen. Un buque que navega rumbo 146 ha visto un objeto cuyas coordenadas son tanto y tanto. Al 229R. ¿Qué significa esa R? Relativo. Siempre que una dirección no es verdadera, se le agrega algo entre paréntesis, que puede ser relativo, como en este caso, una Golf de giro compás o una Charlie de compás magnético. Entonces ahora el buque obtiene marcación y distancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, transforma la marcación en demora. ¿Cómo? Sumando el rumbo más la marcación y de que se transforma en demora. El rumbo del buque, ¿sabe por qué es eso, no? También otra de las cosas que hemos escuchado un trillón de veces, creo que está acá al final. Aquí está. Ahí tiene un buque que va navegando para allá. El ángulo entre el meridiano y la proa se llama rumbo. Y como la marcación es un arco de horizonte también, pero que usa como referencia la proa, en el sentido de los relojes para acá, entonces si usted suma el rumbo más la marcación, le queda todo este ángulo que está acá. Y ese ángulo que está ahí se llama demora. 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 Y no demarcación, como le llaman algunos. Demora. Conforme. ¿Le queda claro por qué la demora es igual al rumbo más la marcación? ¿Le queda claro?
¿O no le queda claro? ¿Le quedó claro? Sí, profe. A nadie le- Sí, Ah, qué profe. bueno, por lo menos hay uno que parece que le interesa el tema, el resto no les interesa. No veo otra explicación. No veo otra explicación. Este que vimos, sí. Ahora vamos al 4 ya. Este es el 4. No, el 3 todavía. Aquí. Entonces, usted, la demora le resultó 0,15, porque es la suma de la rumbo más la marcación. ¿Cuánto era el rumbo? Navega 146, más 229, ¿le da 15 o no? No, profesor, da otro valor, pero se le restan 360. Muy bien, muy bien. Conforme. Entonces le dio 15. Si el buque demora el faro al 0,15, quiere decir que el buque se encuentra al 195 del faro, ¿sí o no? Entonces tenemos que hacer navegar las coordenadas de aquí para acá, ¿sí o no? Sí, pero conforme lo vamos a hacer primero gráficamente. Entonces, como le digo, si el buque demora el faro 0,15, quiere decir que está al 195. Dibujo una línea 195 y 11 millas. Ahí está el buque. Conforme. Entonces, llevarte una paralela a esta y la distancia entre los dos va a ser la diferencia de latitud. Esta vez la diferencia de latitud le va a dar al sur y la latitud del buque va a ser más grande que la latitud del faro. Conforme. Entonces, le dio 10,6. Entonces, a esto le suma 10,6 y descubre la latitud del buque. Esto más esto le da esto. ¿Alguna duda hasta ahí? Pero, bien. ¿Y cómo lo podría hacer? Lo mismo, pero en forma analítica. Almacena la latitud y la longitud del objeto con sus signos correspondientes en las memorias A y B respectivamente. Igual, pues esta cuestión es igual. Enseguida, ¿no es cierto?, calcula la dirección recíproca del buque al objeto sumando la marcación más el rumbo. O sea, y más menos 180, conforme. 2 los 9 más 11 y le da 0,15, conforme. Seguir los pasos en el ejercicio anterior. O sea, aquí, por ejemplo, es una manera de demostrar que estas cuestiones se pueden hacer de varias maneras. Usted podría hacer un cuadro de estima en que la distancia es menos 11 y la dirección es 15. Le haría lo mismo que ponerle más 11 en la dirección 195, ¿sí o no? Sí, profe, da 10,6. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque la calculadora no sabe si usted se está viniendo para allá o se está viniendo marcha atrás para acá. Por supuesto que en la práctica es absurdo venirse marcha atrás, pero para la calculadora no hay problema. Entonces se viene marcha atrás, no. 11 millas al 0,15 y va a llegar aquí, conforme. Y para la longitud, gráficamente, mide la distancia entre los dos meridianos y le da 2,8. Entonces ahora lo tiene que agrandar para saber la distancia entre esos mismos meridianos en el ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dibuja un ángulo de 12,5 grados. 12,5 grados aquí, conforme. Entonces, si esta es la distancia que hay aquí, la hipotenusa es la distancia que hay en el ecuador entre esos mismos meridianos. Entonces, mide desde aquí hasta allá y le da 2,9. Se fija que el 2,8 se le agrandó a 2,9. Entonces quiere decir que está a 2,9 minutos de diferencia de longitud más al oeste, más para allá, más grande. Entonces le suma 2,9 a los 34,3 y le quedan 37,2. Lo mismo lo puede hacer analíticamente. Bueno, ¿cómo? Multiplica menos 11 por el seno de 15. Le da menos 2,8, conforme. ¿Por qué le dio menos? Porque está para allá. Si estuviera para acá le daría positivo, pero si está para allá le da negativo.
Entonces, lo que le aparece como resultado es el apartamiento. Lo divide en el coseno de la latitud media, lo divide en 60 y se lo suma a la memoria Bravo. Ya. Calcular la posición de un buque que se encuentra en una determinada marcación y distancia de un buque cuyas coordenadas son. Al calcular la posición de un objeto, ahí le puse un contenedor que se encuentra en una determinada marcación, de nuevo, y distancia de un buque cuyas coordenadas son. Es lo mismo, es exactamente igual, pero ahora, ¿no es cierto?, en vez de ir de aquí para allá, viene de aquí para acá, porque el objeto está al del buque. Entonces, 339 más 205, exe, y le queda 184. Conforme, entonces el objeto está al 184. Entonces tira una raya al 184 y ahí dibuja el objeto a 11,6 millas, 11,5. Entonces, levanta el paralelo. Mire, aquí está la explicación. De rumbo a marcación, demora. Exactamente igual. Y aquí mide la diferencia de longitud. Y le dio 0,9 millas más al oeste. Entonces 6 y 9, 15, le quedan 7,5 acá. 8,5. A ver. 9 y 6. Ay, perdón. 6,9, está bien. Calcular el rumbo y la velocidad efectiva del rumbo y la velocidad verdadera. ¿Este lo vimos o no? Sí, sí lo vimos, si llegamos hasta el viento. ¿Y qué es lo que dijimos aquí? Dijimos que la velocidad es la distancia recorrida en una hora. Esto me recuerda un solemne que puse hace 1 o 2 años atrás, ¿no es cierto? Entonces decía, un buque que navega 20 nudos, no, a ver, un buque navega 2 horas a 20 nudos. ¿Qué distancia recorre? Bueno, por supuesto que hubo varios que no contestaron. ¿Por qué no contestaron? Entonces expliqué el problema. Claro, si en 1 hora recorre 20, en 2 horas... ya, ¿y por qué no contesta? ¿Entiendes? Sí. ¿Y por qué no contesta? Es que no entendí la pregunta. Entonces, ¿qué significa eso? Que no sabe leer. Po. Claro, no sabe leer en la universidad. Po. Entonces quiere decir que sabe tanto como el aseador. Po. Tal vez el aseador sepa mucho más, que no es por menospreciar al aseador, porque la dignidad somos todos iguales, pero el aseador no tuvo las oportunidades que tuvo usted, pues, entonces, o a lo mejor las tuvo y no le dio papá y por eso yo aseador, conforme, pero ese es otro problema. Es un problema filosófico, y aquí estamos en matemáticas. Calcular el rumbo y la velocidad efectiva, dado el rumbo y la velocidad verdadera del buque, así como la dirección que sea la corriente. Estos son problemas que hay que resolver cada media hora y a la hora en los buques. Bueno, a veces está lejos de costa cada hora y a la hora, pero si está cerca de costa, cada media hora. Y si está muy cerca de costa, cada 15 minutos. O sea, es rutinario. Usted los hace gráficamente, no más conforme, pero lo que hay que saber hacerlo hay que saber. Entonces, el rumbo y la velocidad verdadera son 77, el rumbo verdadero. Este vector, para que sea vector, tiene que tener magnitud y dirección. Si no, no es vector, podrá ser puras leceras, no. En fin. Magnitud y dirección. O sea, el buque, ¿no es cierto?, iba apuntando para allá. Al minuto 0 estaba aquí. Al minuto 60 debió haber estado acá. Pero apareció allá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el buque debió haber aparecido ahí, al 0,77 y 9 millas de donde estaba al minuto 0. Pero al minuto 60, ¿no es cierto?, apareció allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el buque iba efectivamente para allá. Ese es el rumbo efectivo. El rumbo efectivo. El course made good. Entonces, el vector RB representa la dirección y distancia recorrida por el buque en 1 hora, sin considerar el efecto de la corriente, rumbo y velocidad verdadera. El vector velocidad VE representa el movimiento del agua en 1 hora, o sea, el efecto de la corriente. El vector RE, rumbo efectivo, representa la dirección y velocidad efectivas del buque respecto al fondo. El vector RE se obtiene resolviendo el siguiente cuadro de distancias recorridas en 1 hora a la dirección que se indica. Entonces,
Para ir de aquí para allá, usted elige el camino largo, se viene para aquí y de aquí para allá, y le va la dirección y distancia de aquí para allá. Entonces, suma los productos de la distancia por el coseno de las direcciones, los productos de cada distancia multiplicado por el coseno de las direcciones, y la almacena en la memoria A. Así de un paraguaso, porque aquí no necesita almacenar las coordenadas. Conforme, y le da 5 millas al norte. ¿Y cómo sabe si es al norte o al sur? Ya la vamos a seguir. Por el signo, ya conforme. ¿Qué es lo que hace después? Suma los productos de cada distancia multiplicada por el seno del rumbo y el resultado lo almacena en la memoria B. Ahora es cómo. Entonces en la memoria A le quedó la diferencia de latitud. Aquí tiene la diferencia de latitud. Esto es lo que le quedó en la memoria A y esto es lo que le quedó en la memoria B. Entonces, esto se le queda la hipotenusa, esto lo eleva al cuadrado, esto lo eleva al cuadrado, lo suma, le saca la raíz y le queda la hipotenusa. Después usted divide esto, dividido por esto, y le da este ángulo que está aquí, del norte al este. Entonces le queda igual. O si quiere usar esta forma, la que le da 0,360. Bueno, en fin. Después, cálculo de dirección e intensidad de la corriente, dados el rumbo y velocidad verdadera del buque, así como, estamos en la hora, así como el rumbo y la velocidad efectiva. Rumbo y velocidad verdadera, 141 y 12 nudos. Rumbo y velocidad efectiva, 150. Ahora, usted quiere calcular la corriente. Entonces, efectivamente, el buque iba, rumbo y velocidad verdadera, 141 y 12 nudos. Iba para acá, a 12,1 nudos. Pero apareció aquí. Entonces, apareció acá. Entonces, ¿cómo calcula la dirección y magnitud de este vector, que es la corriente? Entonces, tiene que ir de aquí para allá. Entonces, para ir de aquí para allá, se tiene que venir de aquí para allá y de allá para acá. Y para irse de aquí para acá, o le suma 180 a esto, o lo deja igual y le pone signo menos este 8. Entonces, le coloca menos 12 al 141 más 11,4 al 150. Por supuesto que insisto, aquí da lo mismo. Podría haber dejado este positivo, pero tiene que sumarle 180 a este, pero le va a dar lo mismo. Se viene marcha atrás y marcha adelante. Y el resto del procedimiento es igual. El viento, este es el que pensaba pasar hoy día, pero no voy a pasar nada porque estamos en la hora. Y este no es tan fácil como los otros, pero no tiene ninguna otra ciencia, pero en fin. ¿Para qué le digo? Se cree que estarlo calculando en el puente cada media hora, máximo cada 1 hora. ¿Por qué? Porque el viento cambia. Entonces, usted tiene el rumbo y la velocidad del buque, así como la dirección e intensidad del viento relativo. Entonces, tiene que transformar el viento relativo en aparente y el aparente resolver un triángulo de velocidades y con eso saca el viento verdadero. Pero, a diferencia de la corriente, el viento se mide de a dónde viene, no como la corriente que se mide hacia dónde va. El viento y la marejada es de a dónde vienen. La corriente hacia dónde va. Corriente al, viento del. ¿Conforme? Ya. Entonces, como le digo, próximo lunes a las 08:15 va a estar disponible la solemne 1 Bravo, repetición. Por supuesto que voy a poner la nota mejor que se saque entre las dos. No se saca promedio, no ven aquí. Esto es una oportunidad única en la historia de la navegación. Pero no es para que aprenda, sino que para que tome lección, ¿no es cierto? Y de ahora en adelante adquiera la conciencia, el sentido de responsabilidad que corresponde a un estudiante universitario. Y no crea que va a poder copiar, porque viene a dar plazo de 1 semana para cambiar el banco de preguntas. Así que, no. Y la otra modalidad que lo voy a hacer de pregunta por pregunta. O sea, usted no va a poder pasar a la otra hasta que no conteste, porque si no me va a salir, que se me acabó la hora y no alcancé a contestar. Y pasaron los 90 minutos, ¿no es cierto?, sin contestar nada de nada. Y no le alcanzó ni va a hacer una suma de 2 más 2 igual 4. Entonces va a tener la modalidad que no puede pasar a la próxima pregunta mientras no haya contestado la que tiene en pantalla. Conforme. Tengo entendido que entre los otros ramos lo hacen así, porque me dijeron que yo era el único tonto que lo estaba haciendo todas a la vez. Aquí.
Bien, ¿alguna duda? Profe, Dígame. en la prueba del lunes va a aparecer la estima 8, ¿o no? Ay, ¿cuál es la estima 8? La que nos acaba de mostrar. Ah, ¿la que está antes del viento? No, la que nos acaba de mostrar es que la vez pasada hizo hasta la estima 7. No. Es que, la del viento no entra. Ya, profe, El gracias. viento no entra. Ya. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo supongo que no es obligación hacer la prueba de repetición. No. No, si está conforme con su nota, Ya, vale, gracias. no. Por eso le digo, voy a poner la más alta entre las dos, pues si tiene un 7 y un 0, le pongo el 7. ¿Entendió ahora? Sí, profe. Profe, disculpe, que yo estaba en una prueba de tope horario. ¿Cómo? Que estaba en un examen con tope de horario y me conecté hace un ratito y escuché que va a repetir la prueba, disculpe. Sí, voy a repetir la prueba el próximo lunes a contar de las 8:15. ¿Qué más? Ah, ya, bueno. Gracias, profe. Pregúntenle a sus colegas como todo lo más que dije. Además que está todo grabado, así que... ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces paramos la grabación. Dejamos de compartir pantalla y póngase a estudiar al tiro. Nada de ramán, ni que fiestas pasan, ni que hay que ir. Navegación es el título de la canción. ¿Conforme? Vaya a estudiar. Bien, hasta luego.